Sois muchas las personas que me habéis escrito a lo largo de los últimos años para preguntarme cómo hacer para que las emociones y los pensamientos no me peguen tan fuerte. Y es que muchos anhelamos e incluso fantaseamos con la idea de alcanzar un estado de ánimo ideal con el que por fin las cosas que me sucedan en el día a día y en el cotidiano dejen de afectarme, dejen de impactarme, de molestarme o de hacerme sufrir. Y para eso muchos de nosotros, incluida yo misma, hemos hecho cursos, hemos seguido métodos, hemos hecho meditaciones, hemos hecho retiros, hemos hecho incluso bailes, etcétera, etcétera, para ver si podríamos por fin conseguir alcanzar ese tan deseado estado de neutralidad ante los conflictos y ante todas las situaciones retadoras y desafiantes que la vida nos va proponiendo en el cotidiano. Sin embargo, por ahora yo creo que prácticamente ninguno de nosotros hemos conseguido ese estado ideal. Al menos yo no. Y si estás aquí viendo este vídeo es casi seguro que tú tampoco. Así que hoy vamos a hablar de todo esto y vamos a ver también algunas de las razones por las cuales ocurre todo esto. Vamos allá. Bien, tendemos a ver los pensamientos y las emociones como los resultantes de una cadena de acontecimientos. Lo que solemos aprender en distintas disciplinas de desarrollo personal, como puede ser el coaching, la PNL, etcétera, etcétera, es que nuestras creencias dan lugar a nuestros pensamientos luego dan lugar a nuestras emociones y nuestras emociones por fin dan lugar a cierto tipo de reacciones o de conductas y comportamientos. Y en efecto así lo entendía yo hasta ahora. Por eso, según esto, si yo tengo una serie de creencias negativas o como se les llama, creencias limitantes, lo que me va a ocurrir es que ante ciertos desafíos o ante ciertos conflictos, lo que voy a hacer es percibir esas situaciones y tener pensamientos acerca de ellas en concordancia con esas creencias limitantes y negativas. Por lo tanto, voy a tener pues eso mismo, percepciones limitantes, pensamientos negativos y por lo tanto emociones que tenemos calificados como negativos, disfuncionales y que no nos llevan a ningún lado. Así que lo que todos en este punto vamos a tender a pensar, y esto es lo que vamos a tratar de practicar, es que si yo consigo ir al origen de este desencadenamiento de pensamientos, emociones y comportamientos limitantes que son las creencias, si yo me centro en las creencias y me centro en cambiarlas, modificarlas, sustituirlas, erradicarlas, desvalidarlas, soltarlas, lo que sea que hagas tú con las creencias, que yo lo he probado prácticamente todo, también te lo digo, lo que va a ocurrir es que vas a creer que el hacer ese trabajo con tus creencias automáticamente va a cambiar el curso del proceso de generación de pensamientos, emociones y comportamientos y que por lo tanto vas a tener los pensamientos, emociones y comportamientos más chulis y más bonitos del mundo mundial. Así que no sé tú, pero yo de verdad que sí que me he puesto a practicar esta forma de ver las cosas y por lo tanto no lo he dejado simplemente en una teoría. O sea, yo de verdad me he puesto en su momento, hace unos años, pues a trabajarme mis creencias, a tratar de sustituirlas por creencias más potenciadoras, más empoderadoras, más positivas. He tratado de, en otra instancia, observar mi diálogo mental para de nuevo identificar aquellos pensamientos y creencias que me limitaban y de alguna manera lo que traté de hacer era como de desvalidar ese parloteo mental, soltarlo para ver si mágicamente podría cambiarse, podría ver las cosas de otra manera y por fin dejar de tener todo ese proceso de pensamiento, emoción y comportamiento limitante o negativo. Sin embargo, aquí me hallo después de muchos años prácticamente en el mismo lugar que al inicio. Es verdad que han cambiado muchas cosas, tengo una perspectiva mucho más amplia, veo las cosas desde lugares muy diferentes, tengo una forma de ver las cosas mucho más menos mal madurada, ¿no? Al cabo de los años pues nos pasa a todos que vemos las cosas de manera cada vez más madura, pero sí que es verdad que si yo me centro en esto donde estamos poniendo el foco hoy, en este tema de, bueno, realmente has dejado de tener pensamientos negativos, pensamientos limitantes, emociones negativas, comportamientos supuestamente negativos. No he dejado de tenerlos. O sea, yo sigo enfadándome, poniéndome triste,
angustiándome, pasando por estados de ansiedad, sigo teniendo momentos en los que siento que sufro por un acontecimiento indeseable que finalmente se da en mi vida, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando un acontecimiento que no solamente no espero, sino que además no deseo que ocurra, se planta ante mí en mi vida, me impacta. Y ese impacto es lo que yo voy a sentir a distintos niveles, en el nivel del pensamiento, en el nivel de la emoción, en el nivel de las reacciones y de los comportamientos. Y todo eso se va a dar sin que yo tenga tiempo ni siquiera de darme cuenta de lo que me está pasando. Me voy a dar cuenta después. Pero cuando una situación se da, una situación indeseable, inesperada se da, me impacta en un miliinstante, podríamos decir, ¿no? En un instante ya se está desencadenando todo el pensamiento que voy a tener, la percepción que voy a tener de ese evento, que probablemente si es indeseado va a ser negativo, lo que nosotros llamamos negativo, voy a tener una emoción que no va a ser para nada de bienestar ni de paz, y voy a tener una reacción seguramente o bien de estrés o bien de profunda tristeza, pero realmente voy a tener como una forma de moverme ante ese impacto que no va a ser la pura tranquilidad y la pura paz interior. Bien, ¿y por qué me estoy enfocando en esta cuestión de que cuando algo inesperado e indeseable me impacta en un instante? Porque si me impacta en un solo instante, si es un proceso, vamos a llamarlo así, instantáneo, significa que no es un proceso en sí mismo, sino más bien un descargo, ¿sí? O sea, se descarga en un instante un impacto. Es más una descarga instantánea que un proceso en el que, claro, yo tengo una creencia y luego un pensamiento y luego una emoción y luego una reacción. O sea, muchas veces nosotros reaccionamos sin tener un pensamiento previo, ¿sí? Hay una situación de emergencia que me impacta en la calle y yo sin pensar acciono, tomo una acción, ¿sí? Nosotros le llamamos automatismo, pero quizá siempre que algo nos impacte ocurre este proceso instantáneo y no esta teoría que tenemos nosotros de que las cosas se concatenan y siguen un proceso, ¿sí? Sino que una emoción es algo que se descarga instantáneamente ante un impacto, un pensamiento es algo que se descarga instantáneamente ante un impacto y un comportamiento más de lo mismo. Podríamos ver que a nivel biológico, a nivel psíquico pensamiento, a nivel químico corporal y a nivel comportamiento, también a nivel corporal, todo sucede en un instante en ese impacto, con lo cual quizá esta cuestión de verlo como un proceso dentro del cual además yo puedo tener cierto control o capacidad de actuación, quizá no sea la manera más correcta de verlo, y esto es lo que me ha mostrado todos los últimos años de tratar de poner en práctica un trabajo interior, de cambio de creencias, de pensar de otra manera, de ver las cosas de otra manera. No, cuando una situación de emergencia o una situación desafiante se da ante mí, en un instante se descarga todo el paquete, vamos a decirlo así, de pensamientos, emociones y comportamientos que se corresponden con la gravedad o con la idiosincrasia de ese instante, de ese momento, de ese impacto, de esa situación desafiante. Y te voy a invitar que hagas ahora un ejercicio conmigo y que pienses por un momento en una situación que se dio, que te haya impactado, que se diera de forma inesperada, porque al final lo que nos impacta y lo que más nos hace sufrir muchas veces son situaciones o bien inesperadas o bien indeseadas, que las ves venir pero no deseas que lleguen, ¿no? Y a veces es la combinación de ambos, ni deseada ni esperada, ¿sí? Entonces, esos impactos, si lo piensas bien, y te voy a pedir que hagas el ejercicio conmigo, o sea, ¿realmente te da tiempo a escoger cómo lo vas a procesar, cómo lo vas a percibir? No, primero te impacta, lo percibes de la manera que lo percibes, y luego si acaso tratas de enmendar eso, ¿sí? Creyendo que realmente tienes una potestad en cambiar tu percepción o realmente poder hacer que suceda de otra manera, pero realmente ya sucedió, ya te impactó, ya te dolió, ya te hizo sufrir. Todo lo que vas a hacer después va a ser como cuando te pones una tirita tras un corte. Una vez que yo me corto, el corte está hecho, le puedo echar mercromina, le puedo echar alcohol, le puedo echar agua oxigenada, lo puedo taponar para que deje de sangrar, puedo hacer mil cosas, pero realmente todo lo que haga
no va a cambiar nada, o sea, hay un corte y hasta que no vengan las plaquetas, proceso biológico, taponen coagulen la sangre o taponen esa herida y se empiece a reparar los tejidos y bla, 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 por más que yo ponga la tirita, la mercromina y todo lo demás, o sea, es simplemente como, pues eso, poner una tirita, no cambia para nada el proceso se dio, tengo un corte y va a seguir su curso, haga lo que yo haga. Que yo resulta que me pongo un pequeño analgésico para que no me duela el corte, bien, pero no estoy cambiando para nada el proceso, simplemente estoy aliviando el dolor. Entonces creo que todo el trabajo interior que hacemos quizá esté más dirigido, aunque nosotros lo veamos de otra manera y pensemos que realmente solucionamos cosas o que cambiamos el curso de ciertos procesos de pensamiento, de emociones, en realidad lo único que estamos haciendo es ponerle un pequeño analgésico a ese corte, a esa herida, a ese impacto y ese dolor o esa molestia que me provocan los impactos de las situaciones desafiantes, inesperadas, indeseadas que ocurren en mi vida. Así pues, cuando nos observamos con detenimiento y sobre todo pudiendo cuestionarnos la forma en que veníamos entendiendo cómo funcionamos a nivel interno, vamos a poder ver y constatar que el desencadenamiento de un pensamiento, de una emoción, de un comportamiento, no es un proceso jerárquico, ni tampoco un proceso lineal, sino que se trataría más bien de un proceso, si le podemos llamar proceso, totalmente sincrónico. Yo le llamaría más que proceso un descargo, que impacta sincrónicamente en varios niveles, incluidos el pensamiento, la emoción y el comportamiento o reacción. Es decir, y ya hablando en cristiano, para que me entiendas, que la emoción no se desencadena porque tú tengas una creencia y luego un pensamiento y entonces eso va a dar lugar a una emoción. No funciona así, en la realidad real todo ocurre en un instante y de forma sincrónica. No es un proceso, sino un descargo instantáneo. Y se descarga la emoción, el pensamiento y el comportamiento que corresponde con ese potencial o con ese suceso que está ocurriendo en mi realidad en ese instante. Por eso, después de muchos años de trabajo personal, de desarrollo personal, algunos de nosotros nos frustramos tanto, porque pretendemos de alguna manera controlar cómo vamos a percibir las cosas, cómo vamos a pensar, cómo vamos a sentir, cómo vamos a reaccionar. Así que la clave que tengo para ti en el vídeo de hoy no se trata de seguir dándome golpes en la pared, tratando de gestionar mi forma de pensar y percibir, tratando de gestionar mis emociones. ¿Cómo gestionas una emoción? Una emoción es algo que está en curso ya. ¿Cómo la vas a gestionar? No hay forma de gestionarla. Lo que sí hay forma es de taparla, aliviarla, como cuando ponemos la tirita en la herida. Pero la emoción va a estar ahí, subyacente, nunca se va. Está siguiendo su curso esa emoción. Lo que pasa es que como no la entiendo, me digo que la voy a gestionar. Gestión de emociones. No gestionas un carajo. Yo por lo menos lo he intentado por todas las maneras que he visto por ahí, métodos, pasos a seguir. Pero en realidad, si yo soy muy sincera conmigo misma y me autoobservo profundamente y con mucha honestidad, la emoción sigue ahí igual que la herida cuando la tapo con una tirita. Así que a lo que yo te invito en este desarrollo, a fin de cuentas, vídeo tras vídeo, es a que te animes poco a poco a identificar esos ideales que son justamente los que te están haciendo percibir que no haces las cosas bien, que tienes que trabajarte más, que tienes que exigirte más. Bueno, esto habla de nuevo de un proceso de desvalorización muy profunda, ¿sí? Así que en lugar de seguir en ese camino que ya lo conocemos, que muchos de nosotros ya llevamos años ahí y estamos frustrados y sabemos que por ahí no es, que no funciona, la invitación es a empezar a comprender cómo funcionan esos impactos, cómo funciona ese descargo de potenciales que detonan procesos especiales biológicos que van a conllevar no solo procesos biológicos a nivel físico y corporal, sino también procesos biológicos a nivel psíquico y de pensamiento. Sobre todo, comprender cuál es la función de esos pensamientos, cuál es la función de esos estados emocionales y cuál es la función de esos comportamientos o reacciones que a veces tenemos, vamos a decirlo así, poco deseados o negativos. Sí, comprenderles la función. Cuando le comprendo la función y cuál es el proceso a través del cual se dan, puedo acompañarme en esos pensamientos, emociones y comportamientos y funcionalizarlos, es decir, en lugar de luchar contra ellos o tratar de soltarlos cuando en realidad nada va a cambiar,
¿sí? Acompañarlos y hacer un aprovechamiento de los mismos, comprender su función para mi propio desarrollo real, no ese desarrollo personal de me trabajo para ser perfecto y para ser o más espiritual o más buena persona o más civilizado o más inteligente o más, ¿sí? Más, suena un poco a megalomanía, ¿no? Sino un desarrollo personal en el sentido de que me desarrollo personalmente a través de los desarrollos que hago en mis proyectos de vida, en mis proyectos profesionales, en mis proyectos familiares, en aquello que puedo ir desarrollando en mi vida real. Así que la clave es, en lugar de luchar contra tus pensamientos, creencias, emociones y comportamientos, ¿por qué no comprender para qué están ahí, cómo funcionan y cómo puedes darles un aprovechamiento? Y de esto y mucho más vamos a hablar en mi nuevo programa de acompañamiento online Mañanas Conscientes. Puedes ver toda la información sobre la próxima convocatoria en mi página web www.coaching-pro.es. Allí nos veremos y me despido hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ¡Chao!